BioBioChile.tv presenta Agenda Propia. Agenda Propia, debate y análisis de actualidad. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este Agenda Propia a través de BioBio. Estamos a través del Facebook, en TV BioBio, donde usted puede seguir esta transmisión con un panel para analizar, por supuesto, los temas que han marcado las últimas horas, contingencia y todo aquello con nuestros invitados que están ya acá en el estudio. Usted puede seguir nuestra transmisión, lo estamos haciendo, de hecho, a través de nuestras redes sociales en TV BioBio. Partimos por las mujeres. Está con nosotros Constanza Schoenhardt. Ella es vocera del Frente Amplio y secretaria general, además del Movimiento Autonomista. Constanza, bienvenida. Muchas gracias, Catherine. Por el lado allá tenemos al exministro Sergio Vitar. ¿Cómo le va, Sergio? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y José Carlos Mesa está aquí a mi otro costado, coordinador nacional de Acción Republicana. José Carlos, bienvenido también. Primera vez en Agenda Propia. Primera vez en Agenda Propia, así que agradezco la invitación. Para nosotros un gusto también contar aquí con tu presencia para dar otra visión también de los temas que vamos a abordar. Bueno, quiero poner sobre la mesa que hablemos la situación de lo que ha sucedido en materia de seguridad ciudadana. Ha sido movida esta semana, hemos hablado sobre la situación de lo que ha ocurrido con este carabinero que resulta baleado en un operativo en La Pintana. Al margen de eso abre varias facetas para analizar. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la ley penal adolescente, que en su momento se modificó y que hoy día de nuevo está en tela de juicio. El hecho de que haya menores involucrados en esto, este joven, el que está sindicado como autor del hecho, termina en un centro del Sename con todos los efectos que sabemos que ocurren en el Sename. Y la otra situación es la tenencia de armas, el ingreso de armas a Chile y cómo finalmente hechos como estos detonan situaciones como las que conocemos. Quiero abrir este debate para que hagamos una reflexión respecto a qué lecciones nos deja esta situación, y quiero partir por Constanza, en honor a que estamos ahí en igualdad, 2 y 2 mujeres. Constanza, ¿qué reflexiones sacas tú sobre este tema? A ver, en general yo creo que para abordar el conflicto de la delincuencia y en particular cuáles son las medidas en términos de seguridad ciudadana para abordarla, creo que hemos caído, porque digamos es la forma más fácil también, en atender este problema de manera unidimensional, es decir, solo desde el carácter punitivo en materia de solución de estos temas, y creo que sinceramente eso es un error y que es la medida que se ha tomado a lo largo de la historia de nuestro país y que evidentemente eso no está logrando bajar ni las tasas de delincuencia, ni mucho menos, digamos, la creación y la creatividad para promover nuevas formas de inseguridad social. Y ahí a mí me gustaría plantear un poco qué es lo que nosotros como Frente Amplio hemos venido trabajando. Lo primero es que abordar el tema de la delincuencia requiere dar una visión integral al problema. No es casual que los sectores más pobres sean donde efectivamente más presos tenemos. No es casual que la mayor cantidad, o sea, en términos porcentuales, muchos hijos de personas que han estado en la cárcel terminan en la cárcel. Y aquí hay algunos elementos fundamentales que a mí me gustaría poner sobre la mesa, sobre la necesidad de tener un sistema de prevención integral donde las comunidades tengan un rol protagónico en apoyarse y en construir redes de apoyo colectivo, digamos, que es un poco lo que hemos venido trabajando en la Municipalidad de Valparaíso. En términos de carabineros, no basta tener más carabineros en las calles y, digamos, ir constituyendo un Estado cada vez más policial, sino que necesitamos fortalecer la institución, que sabemos que en términos de regulación, sobre todo civil, ha estado bien deficiente el último tiempo a propósito de los casos de corrupción al interior de la institución, y también modernización y mejor formación de carabineros. Y lo mismo pasa en términos de persecución penal. Si queremos efectivamente llegar a, digamos, efectivamente a los imputados y en los culpables de determinados casos, necesitamos un sistema de persecución mucho más inteligente del que tenemos hoy día. Y eso requiere repensar fiscalía, repensar la reorganización de todo el sistema de seguridad social en Chile, y también pensar en 2 cosas, yo creo, centrales que en general nos importa poco, al menos una de ellas, que tiene que ver con qué vamos a hacer con las cárceles para que no sigan siendo productoras, digamos, universidades o mejoradores de las personas que entran ahí a pagar ciertas penas, y también lo que pasa con el Sename. Que por suerte hoy día es un tema sobre la mesa, pero que durante mucho tiempo lo que tuvimos fue niños y niñas en situación de vulnerabilidad
que lo que lo estamos promoviendo es simplemente a seguir sus condiciones de vulnerabilidad y por tanto buscar las mejores formas de tratar de sobrevivir en un ambiente completamente hostil como el que le ofrece hoy día la sociedad chilena. De ahí simplemente abordar, digamos, esa mirada desde una mirada completa, integral de los problemas que implica hoy día abordar la delincuencia y por otro lado no dejar de lado cierta inseguridad general que también genera la delincuencia en otros niveles, digamos, no la de la agenda, digamos, de la hoy no sé cómo se le llama en términos periodísticos, como de la agenda roja, digamos, de como la crónica de la roja. crónica roja, sino también qué pasa hoy día con los delitos económicos y con los delitos tributarios, porque efectivamente nos gusta mucho ver más cómo resolvemos el homicidio de tal persona, el no sé qué, como el narcotráfico, los allanamientos, que muchas veces los medios de comunicación le ponen énfasis, pero hoy día también hay una sensación de inseguridad general que produce que los políticos, los empresarios de este país estén también cayendo en conductas de corrupción y de delincuencia. Y por poner algunos ejemplos nomás, no olvidemos que la colusión del confort, por ejemplo, llevó a un déficit de 465 millones de dólares en Chile. O sea, ese fue el nivel del fraude. En términos de colusión de los pollos, en su momento fueron 1.276 millones de dólares. Entonces, aquí estamos hablando en general de una situación de inseguridad que no opera solo en los espacios locales, digamos, que es lo más cercano que vemos y que, por cierto, tenemos que tener medidas para que tengamos barrios más seguros, donde podamos efectivamente desplegarnos como personas, pero también a nivel de sociedad en su conjunto y cómo vamos construyendo mejor legitimidad y confianza a nivel social. A ver, Sergio, usted formó parte de varios gobiernos de su coalición. Este no es un tema nuevo. La seguridad ciudadana de tanto en tanto vuelve y comienza a ocurrir nuevamente y más o menos la percepción de la gente va en una misma línea. ¿Qué hacer ahora en concreto? Porque esta no es primera vez que debatimos un asunto de estas características. Cuando uno mira el problema en general, para poder entender lo que va a pasar a futuro, porque delincuencia hay siempre, lo que importa es mantener niveles bajos y saber cómo abordarla. Uno ve que el sistema chileno tiene, como todos los sistemas para analizar la seguridad, tres grandes partes: la prevención, la persecución y la rehabilitación. Nosotros somos como país fuertes en la parte de persecución, sanción, y poco en prevención y muy poco en rehabilitación. Entonces, si uno mira a largo plazo y ve el tipo de delitos, tiene que poner mucho más énfasis en prevención, y eso se hace con la comunidad para que tenga buenos resultados, y tiene que poner más énfasis en rehabilitación. ¿Qué pasa con la rehabilitación? Este muchacho que mató al carabinero, entiendo que fue varias veces arrestado antes. Entonces, en los datos que hemos manejado en esto es que cerca del 60 o 70% de los jóvenes que van a la cárcel reincide en un año o en dos. Después baja la tasa de reincidencia, y es más baja la reincidencia con personas de más edad. Entonces, obviamente hay un déficit de reinserción, de rehabilitación, de educación, de abrirle oportunidades para bajar la reincidencia. En prevención, también hay que darse cuenta de que no es al azar quien comete un delito. Hay organizaciones criminales que usan a los jóvenes también para que delincan, y luego viene la receptación, que es el tipo que compra lo que se robó. Entonces, yo fortalecería más esos dos terrenos, esa es mi concepción a lo largo de los años, y en persecución diría que no baja el delito cuando tú subes más las penas. Por lo tanto, no habría que modificar a su juicio Entonces, la ley para esta idea de aumentar la pena, a mí no me parece que por la propia mano dura no ha sido así la experiencia histórica. Entonces, por cierto, habría que revisar si en el caso de los jóvenes, que hay reincidencia sucesiva, la reincidencia constituye un agravante, y de esa manera entonces tú tengas un tratamiento de otro tipo. Sobre las armas, la cifra que escuché el otro día es que en Chile hay cerca de 800.000 armas que están registradas, pero que mucha gente falleció o no lo renovó, y algunos plantean reinscribir las armas. Ahora hay otras tantas ilegales que no están. Y claro, y súmale la cantidad de armas ilegales, porque aquí una subametralladora estamos hablando de otro cuento. O sea, si Chile tiene una ventaja comparativa con el resto de América Latina, es que la tasa de homicidio en Chile es de las más bajas de América Latina y del mundo. Es muy alta la tasa de delitos contra la propiedad y el robo.
Entonces, nosotros tenemos que enfatizar lo que es el homicidio, pero nosotros estamos en tasas de homicidio, tendremos como unos 400, 500 homicidios al año. Eso te da una tasa relativamente baja, se mide por 100.000 habitantes. En cambio, en otros países de América Latina son 10 veces más altas que Chile o 20 veces más altas que Chile. Pero tenemos el delito a la propiedad, que es importante. Y ahí lo que Constanza decía, que yo comparto, es que el desequilibrio entre la pena al que roba cuestiones menores y los grupos económicos que cometen delitos que en países desarrollados están castigados, como es la colusión, tiene que corregirse. Y ahí la idea de ir a la reforma del Código Civil y del Código Penal son dos pasos importantes. José Carlos, ¿qué hacemos con las armas? Uno de los debates que se abre aquí. Sí, mira, aquí hay que tener claro respecto al tema del porte y la tenencia de armas, es que una cosa es como tú lo enfrentas con el porte legal de armas, los requisitos que le entrega. En ese caso yo soy partidario de que los requisitos sean para que una persona tenga permiso de portar o tener un arma, sean bien exigentes. Pero, ¿qué es lo que pasa con quien tiene un arma ilegal? Ahí es donde debiese haber mayor preocupación. O sea, nosotros vimos hace un par de semanas atrás el caso que pasó en la provincia de San Antonio, si no me equivoco, en la comuna del Quisco, de un sujeto que fue encontrado con armas que son ilegales en Chile para que tengan los civiles. O sea, es imposible que la tuviera legalizada esa arma. Y por una cuestión procedimental el tipo termina libre, o sea, no se declaró ilegal su detención, y pocos días después nuevamente es arrestado. Entonces, y ahí quiero tocar un punto que mencionó Sergio recién, lo que pasa con los reincidentes. Cada vez que hay una detención y finalmente no se llega o a una condena o por cuestiones procedimentales no se llega a un resultado final en el juicio, ahí nosotros tenemos que sacar la siguiente conclusión: Carabineros sí está haciendo bien su trabajo. Es en otras partes del sistema es donde se está fallando, y en ese sentido yo también comparto la opinión de que no sacamos nada con aumentar las penas. Podemos poner las penas más altas, 40, 50, 60 años de cárcel efectiva, pero si quien sea sorprendido o inculpado de cometer un delito finalmente no va a ser condenado o va a salir rápidamente libre, esa pena alta se transforma en una quimera. Aquí lo que hace falta y lo que es necesario es que nosotros trabajemos como sociedad en recuperar el respeto a Carabineros, que son al final la puerta, el primer control en temas de seguridad, y sobre todo los que están haciendo realmente bien el trabajo. O sea, hemos visto casos, yo creo que aquí todos podrán recordar, de sujetos que han sido detenidos 49 veces. Eso significa que en 48 ocasiones el resto del sistema no hizo bien el trabajo. Entonces, ¿cuál es la autocrítica que también hacemos nosotros ahí, o que la autoridad hace al respecto? Yo, antes que reformar por lo menos el Código Penal, donde se ven las penas y las conductas típicas, reformaría el Código el Procesal Penal. Obviamente hay que estudiarlo bien, hay que meterse bien en el tema, pero creo yo que es ahí donde están las fallas en el sistema, y ahí donde se genera una sensación de impunidad, que va un poco en la línea de lo que decía Constanza. Se ve que hay personas o se ve que hay sujetos que son sorprendidos casi que en flagrante. O sea, lo que pasó en el Quisco, nuevamente lo digo, es un caso demasiado emblemático. Y la gente queda con la sensación de que, chuta, no pasó nada al final, ¿cachai? Y nuevamente, Carabineros 3, 4 días después vuelve a controlar a esa persona, vuelve a sorprenderla en la comisión infragante de un delito y vuelve a tomarla detenido. Carabineros en una semana hizo bien su trabajo 2 veces. ¿Qué pasa con el resto de los actores? Yo tengo un contrapunto igual respecto a eso. A ver. Lo primero es que la reforma al Código Procesal Penal se hizo hace un par de años recién. O sea, eso ya se evaluó, y yo creo que bien o mal ahí podemos tener críticas, pero digamos hay una reforma ya hecha, y si eso está mal, entonces que los actores políticos en ese momento se hagan cargo también de aquello. Ahora, lo segundo es que respecto a lo que tú dices, el respeto a Carabineros no se va a ganar como, digamos, por un deber ser de la ciudadanía, sino en la medida en que hacen bien su trabajo, y yo efectivamente creo que cuando hay una detención ilegal, están haciendo mal su trabajo. Porque ellos tienen marcos jurídicos dentro de los cuales moverse para que efectivamente la detención que realicen sea legal, y por tanto el resto de la acción penal pueda seguir adelante. Cuando eso falla,
o sea, cuando eso falla y no hacemos caso omiso, es finalmente un riesgo para toda la sociedad. Y aquí voy a poner un ejemplo porque, como lo dije la vez pasada, yo hice mi práctica en la Defensoría Penal Pública y me tocó ver un caso, porque aparte, no sé si ustedes saben, pero hay una ley específica respecto a la tenencia de armas, que a ti te pueden encontrar con una bala o con una bazuca y probablemente sí o sí vas a tener algún tipo de pena de cárcel. Y en el caso que a mí me tocó ver era de un feriante que estaba, digamos, ordenando sus cosas, no sé qué, y de pronto llegaron carabineros, hicieron un allanamiento y le encontraron 3 balas en uno de sus cajones. Solo eso. Y mi pregunta es, desde ahí, o sea, ese caso donde, o sea, él se declara inocente, digamos, y dice, efectivamente, yo no sé dónde salió eso, probablemente alguien salió arrancando y las tiró lejos, como, ese caso necesariamente va a tener que terminar en pena de cárcel. Y yo quiero que también pensemos, digamos, como en cómo vamos construyendo normas que no terminen siendo punitivas, porque yo creo que lo que hemos caído harto en la producción de normas es una especie de populismo penal, donde todo se trata de meter más presos en el menor tiempo posible. Y el problema de eso, además de poner en riesgo la ciudadanía y posibles inocentes, es que no vamos a atacar el problema de fondo en esos términos. Y ahí yo le pondría un poco más de ojo precisamente a la prevención. ¿Cómo hacemos que nuestras instituciones funcionen de mejor manera para, por ejemplo, que no entren armas, en vez de estar sancionando a todos los que en algún momento tuvieron contacto con ellas? Conversaba ayer con un parlamentario de Renovación Nacional, hablaba sobre el control fronterizo, por ejemplo, que por ahí gran parte, decía él, por lo menos, y lo pongo sobre la mesa, gran parte de las armas estaban entrando a Chile y que llegaban a estos núcleos de narcotráfico que hay en ciertos lugares del país. Hay un punto que me gustaría solo aclarar. Espero que no quede la sensación en este panel y en general en la opinión pública de que Carabineros hace mal su trabajo. O sea, lo que pasó, por ejemplo, en el Quisco fue que en la primera detención, claro, se declaró ilegal la detención. Pero hemos visto casos, la gran mayoría de las veces en que no termina con una sentencia y con un responsable sindicado, no es por las detenciones ilegales. ¿Cuánto es el porcentaje de detenciones ilegales respecto de la totalidad de detenciones que realiza Carabineros? O sea, estoy de acuerdo en que por algo existen normas procesales que protegen los derechos de las personas y que Carabineros tiene que respetarlas, por supuesto que sí, pero tampoco podemos nuevamente culpar a Carabineros de la sensación de inseguridad cuando el caso emblemático, no recuerdo el nombre ahora, pero 49 detenciones, no creo que de esas 49 ni siquiera 5 hayan sido ilegales de una persona que entra y sale del sistema judicial. Sí, lo que pasa es que en ese argumento lo que tú estás diciendo es que los jueces hacen mal su trabajo y yo podría entrar en la misma discusión. Lo que estoy diciendo es que por lo menos respecto de Carabineros tengo la sensación de que sí se está haciendo bien el trabajo. Habría que revisar el resto, porque al final reducimos la discusión a 2 puntos. Mayores o menores penas, por un lado, y otro, mayor o menor atribuciones de Carabineros. Pero entre todo eso, entre la detención y la condena final, hay todo un sistema que muy poco se ha cuestionado, por lo menos en el último año. Yo soy consciente que se han hecho reformas procesales, y si hay que hacer otra para seguir perfeccionando el sistema, hay que hacerla. Claro, pero hoy día Carabineros tiene... Perdón, dale. Si quieres decir, pero... No, yo diría solo que hoy día Carabineros, después de una reforma de hace no muchos años, tiene la posibilidad de la detención por sospecha, que se relegitimó... Control de identidad preventivo. El control de identidad preventivo, pero que es detención por sospecha, básicamente. Y, o sea, la posibilidad de que ellos caigan en una detención ilegal, con ese marco amplio, es bien baja. Entonces, si efectivamente un juez dice, no, ¿sabes qué? Es que eso es lo que me interesa, que no quede la sensación de como que fuera si tú tienes una regla general. Ponlo sobre la mesa. Pero creo que uno puede hablar sobre sensaciones, sino sobre elementos concretos. Sí, lo que estoy hablando justamente es que de 49 detenciones, como un caso, o por lo menos vimos el caso en el Quisco, 2 veces detenido, una se declaró ilegal y la otra no. ¿Cuándo se llega a una pena final? Y por lo menos el punto que quiero dejar es simplemente que también nos hagamos cargo de todo ese proceso que hay entre medio. Ahora, para la gente que nos escucha y para que uno mire qué soluciones tiene, si uno se va al tema de la persecución, lo que puede apreciar primero es que Carabineros es fundamental, especialmente en la prevención, pero los hechos últimos en Chile nos obligan a ir a una reforma mayor de Carabineros. Hay 2 áreas claves de una función policial: la transparencia y la honestidad, y el fraude en Carabineros es descomunal e introduce un grado de incertidumbre mayor sobre la corrección de las policías. Porque de ahí a que mañana llegue un narcotraficante y le pase dinero también a un general de Carabineros, no hay una distancia muy grande si un grupo de generales usó recursos del Estado
para apoderarse de ellos. Eso no solo es fraude al fisco, es una institución para nosotros fundamental, y por eso que la defensa de Carabineros, que es clave, pasa por una acción de reforma mayor que la simple sustitución del director general de Carabineros. Primera cuestión. Segunda cuestión, en el aparato de seguridad de Carabineros y de investigaciones, lo que hemos encontrado en la Araucanía es un problema mayor también, porque uno tiene que confiar en que las policías realizan sus investigaciones sin distorsionarlas para poder ir donde un juez y conseguir una detención. Entonces, esos dos problemas para Chile son muy importantes. Ahora, debe haber, y yo entiendo que lo hay, una voluntad de ir más allá de lo que ha ocurrido en Carabineros con el cambio del director general, que yo espero que haga bien su oficio y que se respalde, pero tiene que irse una reforma. Ahora, esa reforma pasa por varias preguntas. La concentración de funciones en Carabineros es de las más altas del mundo, y por lo tanto la discusión sobre si es conveniente separar funciones y concentrar a Carabineros en las cuestiones mayores. Por ejemplo, los temas del crimen organizado internacional. Se nos puede venir encima el terrorismo, se nos puede venir encima ya el narcotráfico y penetrarnos más allá de lo que está. Y si entra el Estado, Dios me libre, porque es muy difícil después sacárselo encima. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos eso? Esa, a mi juicio, es una tarea principal. La otra muy importante es apoyar a los consejos de seguridad ciudadana de los municipios. Esa es una ley que se aprobó y eso permite que la comunidad participe en la prevención, junto con las policías. Esos puntos para mí son bastante importantes, y también pensar, cuando hablábamos de la reinserción, que nosotros tenemos hoy día en Chile de las más altas tasas de presos por habitante. Nosotros tenemos 100.000 condenados. Tenemos un sistema carcelario que ha sido por distintas organizaciones cuestionado. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho como país? Partiendo por la Corte Suprema. Partiendo por el hacinamiento y el tema de los per cápita, las personas que hay al interior de la hacinamiento y lo que cárcel. produce ahí en deterioro de los derechos humanos. Por último, un preso será, pero es un ser humano, y por lo tanto la calidad de los derechos, el respeto a los derechos humanos en un país se mide por cómo tratas a la gente más vulnerable. Y también los presos hay que mirar cómo se tratan sus derechos. Y especialmente si quieres hacer reinserción y rehabilitación. Si tú los tratas a patadas como seres de tercera calidad, ¿qué quieres después? Y entonces ahí nosotros tenemos 50.000, la mitad, en medio libre, y 50.000 en las cárceles. En los medios libres hemos tratado de avanzar en las penas alternativas como país. Yo creo que en esa línea hay que insistir y desarrollar más. Pero eso supone que tú tienes un sistema también de seguimiento, de que si la justicia dice no puede salir de tal perímetro o no puede ir a tal lugar, tú puedas seguirlo y ayudarlo a que no reincida. Pero eso no lo tenemos. Eso supone poner más recursos en esa tarea de las penas alternativas. Entonces yo quiero tocar estos temas porque, como bien ya dijeron los otros dos participantes, esto es integral. Tú no puedes resolver esto, no hay balas de plata, como se dice, que vas a resolver el problema. Y segundo, además de que no hay balas de plata y que es integral, tenemos que buscar acuerdos nacionales en esta materia, porque nadie sabe cómo se arregla. Tenemos diferencias, pero hay puntos en que hay coincidencias, y yo creo que eso hay que desarrollarlo más. Sí, probablemente además ninguna administración del Estado ha logrado erradicar un asunto que se ha ido traspasando. Estamos en Facebook TV Bio Bio, hay varios comentarios, queremos saludar a todos los que están hasta ahora interactuando con nosotros en esta conversación que estamos sosteniendo con Sergio Vitar, con Constanza Chonjat y con José Carlos Mesa. Nos vamos a hacer un corte muy breve y ya estamos de regreso con más en Agenda Propia.
Seguimos con el debate ahí en la pausa. Estamos con los comentarios en Facebook TV Bio Bio. Estamos con un panel compuesto por José Carlos Mesa, por Constanza, por Sergio Vitar. Y vamos a hablar de otros temas también. Hay varios de contingencia. Hoy día se conoció la encuesta de Mar. Aprobación del gobierno de Sebastián Piñera llega al 50%. Su desaprobación aumenta en un 40%. Hay varios datos que desglosar ahí, pero quiero que analicemos desde el punto de vista político qué hechos están afectando esta desaprobación que aumenta en el caso del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Partamos por ti, José Carlos. Sí, mira, es evidente que cuando comienza un gobierno, las expectativas siempre son altas, las primeras evaluaciones siempre están arriba. Lo importante es ver cómo esa evaluación se mantiene en el tiempo. Ahí me llama la atención lo siguiente, por lo menos que es la visión que nosotros como Acción Republicana tenemos del gobierno. Nos consideramos como sector aliados del gobierno, o sea, la gran mayoría, y de hecho el mismo José Antonio, que es parte de Acción Republicana y uno de los fundadores, hizo campaña. José Antonio Kast hizo campaña, y nosotros hicimos campaña por Sebastián Piñera en segunda vuelta. Pero esa campaña también se sustentó en ciertos compromisos. Algunos de esos compromisos se están cumpliendo y nosotros en particular estamos muy expectantes y esperanzados de lo que va a pasar, por ejemplo, con el tema de la niñez, que hemos visto que se ha impulsado de manera bien fuerte. Pero hay otros compromisos que por lo menos a gran parte de quienes somos quienes pertenecemos a Acción Republicana nos preocupan, que son los temas valóricos. Yo creo que en parte, por supuesto no es la única forma de explicarlo, pero en parte esta baja actual de la aprobación del gobierno se debe a este zigzagueo en materia valórica. Y lo vemos, por ejemplo, lo que pasó con la indicación sustitutiva hace poco respecto a la ley de adopción, claro, la reforma de la ley de adopción, porque por un lado se sale diciendo, por algunos parlamentarios de Opoli, diciendo que se va a trabajar o se va a impulsar la adopción homoparental. Por otro lado tenemos otros parlamentarios de RN que se oponen férreamente a eso. Y entre medio tenemos un gobierno que tiene que hacerse cargo de los compromisos de campaña. Y uno de esos compromisos de campaña era defender los valores de la vida y la familia. Pero José Carlos, y te planteo esta pregunta, ¿todos los chilenos tienen como prioridad estos temas valóricos que ustedes... No, por supuesto que no. Por eso el impacto... Por eso digo que explica en cierta medida, ¿no? Es imposible que solo... Pero un factor que incide. Yo creo que es un factor que incide porque al final, o sea, lo vimos lo que pasó antes del discurso del 21 de mayo, algunos parlamentarios, junto a José Antonio Kast y organizaciones civiles, que entregaron una carta al presidente solicitando que reafirmara su compromiso en estos temas. Para alguna parte de la población en Chile es importante este tema. Y sobre todo, porque entiendo que a lo mejor, sobre todo este enfoque a quienes no votaron por Sebastián Piñera, no sean importantes. O sean importantes desde la perspectiva opuesta. Que ojalá Sebastián Piñera avanzara en la perspectiva opuesta a la que nosotros creemos. Pero para quienes sí votaron y votamos por Sebastián Piñera en segunda vuelta, estos temas son importantes y obviamente que también afectan la evaluación que nosotros hacemos de su mandato y en general del gobierno. ¿Eso significa que tú lo desapruebas también? No, yo en general diría que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido un buen gobierno estos primeros meses. En general, como te decía, estamos expectantes de mucho de lo que se ha avanzado, pero en estos temas en particular, más que aprobar o desaprobar, en lo particular a mí me gustaría una visión clara. Porque, por ejemplo, lo que te decía, lo que pasó con la indicación sustitutiva en materia de adopción, no hay una definición en esa indicación sustitutiva. No te dice ni que sí ni que no, y en el fondo le está pasando la pelota a los jueces. ¿Y ahí ustedes sienten que no está cumpliendo con lo que prometió en su momento? ¿Por Claro, ustedes lo apoyaron? Claro, en ese tema en particular sentimos que no hay un cumplimiento cabal. Es difícil, lleva poco tiempo, estos procesos son más largos, pero hay hechos nuevos en la vida política que antes no había. Las redes sociales, las comunicaciones, el nivel educacional, el nivel de participación, aunque no sean los partidos políticos, el nivel de participación ciudadana a través de la posibilidad de opinar, de leer, de informarse. Es más difícil gobernar que antes, sociedades son más complejas. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque uno lo ve en todos los países del mundo, que la popularidad de los gobiernos tiende a ser bastante más complicada y más baja. Este gobierno actual de Chile, por lo que sé, tiene cierta sofisticación mayor que la oposición en materia de conocimiento de focus group, de uso de Facebook, uso de Instagram, uso de los tweets, y yo lo sé en la misma campaña presidencial. Entonces, este es un tema fundamental. ¿Cómo incide en la evaluación el hecho de que hoy día trabajamos con redes sociales muy potentes y cómo incide también en el manejo de esos datos para incidir
en los mensajes que se envían y cómo se envían. Entonces, una primera apreciación que tenemos que hacer, los que están en política tienen que estar muy atentos a eso y ver que la velocidad de reacción de la ciudadanía es inmediata y la capacidad de reacción de los estados bastante más lenta. Entonces, esa brecha también influye en la forma como se percibe. Los partidos son más débiles que antes también, en relación a otras fuentes de poder. Lo otro importante es que en política es muy relevante la relación de poder. Es decir, si tú tienes una oposición fuerte, es distinto de que si tienes una oposición débil frente a la fuerza del gobierno. Y hoy el problema que tenemos a la oposición, a la cual yo pertenezco, es una oposición fragmentada y dividida, de manera que uno de los grandes desafíos es articular una oposición que tenga una postura clara frente a estos hechos. Por ejemplo, en adopción. Yo espero que la oposición vea con claridad que aquí no podemos discriminar. El gobierno ha dicho que no va a discriminar si una pareja es hetero u homo, para los fines de un niño que puede ser más cuidado por una pareja homosexual. Y se ha dicho que resuelvan los jueces. Pero yo acabo de escuchar la opinión del vocero de los jueces de familia. ¿Qué dice? Es muy rara la ley porque nos están mandando una opción, no me están dando 3 o 4 para que yo decida. Entonces yo veo que esos fueron arreglos que hubo que hacer dentro de Chile Vamos para que se concilien las posturas más duras con las más blandas, pero deja indefinido. Y entonces, y segundo, él dice, en ese cuadro, el proyecto de ley dice un padre y una madre. Entonces también limita mucho la posibilidad de un juez de entregarlo a una pareja homosexual, masculina o femenina. Esas materias van a entrar al Parlamento. Entonces, yo espero que la oposición tenga sobre eso una postura clara, estoy casi seguro que la tiene, pero esa relación de poder es fundamental. Yo he visto muchos países en que tú tienes gobiernos con 20% de aprobación y al otro lado no hay nada, y duran. En el caso español ahora es distinto, se juntó una oposición mayor, salió Rajoy, aun cuando tenía más parlamentarios que los demás, y se constituyó un gobierno, pero es un gobierno de minoría, no sabemos cuánto ese gobierno va a durar. Entonces, es clave para que Chile sea bien gobernado una oposición más sólida, con un proyecto y con más organización, creo yo. ¿Constanza? Sí, lo primero que diría es que mi opinión es que la baja que hay en esta aprobación y el aumento sustantivo también en la desaprobación del gobierno tiene que ver con que a 3 meses todavía nadie tiene claro para dónde quiere avanzar. O sea, yo después de la cuenta pública mi impresión es que parecía un acto de campaña donde todavía se venían con las grandes, con los grandes anuncios muy en general, pero yo creo que lo que pasó el año pasado en Chile, y no tiene que ver solo con las redes sociales, tiene que ver también con que se abrió un debate sobre qué Chile queremos construir, porque efectivamente hoy día vemos deficiencia en el modelo que tenemos. Vemos deficiencia en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de salud, en materia de derechos civiles, que yo dejaría de decir de temas valóricos, sino derechos civiles de las personas en la diversidad en que hoy día constituyen esta sociedad. Y efectivamente no hay claridades. ¿Cómo Sebastián Piñera va a cumplir con su promesa de crecimiento, con su promesa de empleo pleno, con su promesa de seguridad, con su promesa de salud? Yo creo que la sociedad no tiene claridad sobre eso. Y de hecho me parece importante evaluar que donde más baja, según la DIMARC, es precisamente en los sectores más populares y más vulnerables. O sea, el sector que naturalmente representa la élite chilena, los grandes empresarios, las clases socioeconómicas más altas, sigue manteniendo la aprobación, pero en quienes hoy día tienen más necesidades sociales empieza a bajar. Y yo creo que hay una incertidumbre a la cual tenemos que ponerle de alguna manera coto. En ese sentido, sí comparto la idea de que hoy día necesitamos un proyecto alternativo al que representa, al menos discursivamente, Sebastián Piñera, y ser capaces de articular y de tensionar desde ahí para poder empujar estas reformas necesarias en Chile. Y aquí, eso sí, yo sería un poco más clara. Yo creo que hoy día hay oposiciones, no hay una gran oposición, y la posibilidad de articulación de una o más de ellas va a pasar precisamente por la capacidad de articular un proyecto político común. Y yo lo que veo es que en la derecha están en un debate similar. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que representa aquí Acción Republicana es distinto también a lo que quiere representar Sebastián Piñera. Y ahí, en la coalición de gobierno, hay un debate abierto del cual van a tener que resolver para decidir si van a hacer el status quo, si van a hacer un retroceso o si van a ofrecer alguna alternativa distinta. Y creo que un gran ejemplo de eso es un poco el ejemplo que también ponía Sergio Vitar, que tiene que ver con la indicación de la ley de adopción. O sea,
¿Qué mejor ejemplo de delegación de no tomar una decisión? O sea, el gobierno decide no tomar una decisión sobre la adopción homoparental para dejárselo ¿a quién? A los jueces. O sea, lo que vamos a tener hoy día, si es que esta indicación se aprueba, es que los jueces van a definir cuál es la política pública en términos de adopción en Chile. Y eso es preocupante. Ahora, hablaban ambos del tema de la oposición. Claro, acá tenemos otra vereda, ¿no? Más cercana al oficialismo, pero hablaban de hacer una congruencia respecto a la oposición y la crítica más o menos es parecida. O sea, ambos coinciden en que hay un adversario político común o un plan político común para cuestionar. Sin embargo, ¿es posible realmente que estas oposiciones de las que tú hablas puedan aunarse en torno a un mismo objetivo y compartir con partidos tradicionales como el que, por ejemplo, o con la política tradicional que representa Sergio? O sea, yo lo que veo es que la posibilidad de constituir una oposición más unificada o menos unificada va a pasar precisamente por llegar a acuerdos políticos sustantivos. Yo creo que algo de eso se ha visto, por ejemplo, en materia de agenda feminista. En general hemos visto una posición transversal entre distintos sectores en pos de avanzar hacia una agenda feminista y no solo en materias parciales como representa hoy día la agenda de gobierno. Pero en otros temas sigue pendiente. O sea, no podemos olvidar que hace poco Burgos iba a defender a Santelices ante la acusación constitucional precisamente en términos del protocolo de objeción de conciencia. Y no podemos olvidar también que parte de la oposición, gran parte de la oposición y de los partidos tradicionales representan, hasta ahora al menos, mientras no propongan algo distinto, un montón de gobiernos anteriores de los cuales nosotros hemos sido bastante críticos. Y creo que esa es una discusión que tiene que darse con altura de mira. Yo sé que por aquí van a saltar a defender, digamos, no sé si el legado de Bachelet o digamos todo lo que se hizo durante el proceso de la transición, pero mientras no abramos ese debate y veamos dónde están los aciertos, los errores y pensar más para el futuro, más que defender el pasado, yo creo que hay pocas posibilidades de articularse. Ahora, como Frente Amplio, lo hemos dicho desde el principio, tenemos plena capacidad y disposición de diálogo con todos los sectores políticos, incluso con el gobierno, como lo hemos hecho en temas de materia de infancia, en la medida en que eso ayude a resolver problemas concretos de la ciudadanía hoy día. Sergio, ¿hay posibilidad de aunar esos criterios en base a lo que dice Constanza ahora, también un poco? Mi experiencia política, que es más larga, es que esto toma tiempo. O sea, tú no conformas una coalición con valores comunes, con criterios comunes y con capacidad de gobernar en tiempos cortos. La nueva mayoría está muy debilitada y tiene que pasar por un proceso de definir por dónde va a caminar. El Frente Amplio, a mi juicio, todavía no está claro cómo se articula, qué representan, cuánto representan. Lo que sí considero muy importante es la incorporación de jóvenes a través del Frente Amplio a la vida política. Eso es un aporte al país, pero aún queda mucho por ver y definir. ¿Cómo se va a ir viendo eso y definiendo? En política tú dependes mucho de la ciudadanía. Hay una sabiduría ciudadana que todo político debe recoger. Uno puede tener un proyecto más revolucionario que otro, pero al final, si tú quieres gobernar, tienes que tener mayorías para poder llegar y tener soluciones buenas para resolver y que la gente te lo acepte. Entonces, creo que vamos a recorrer un camino que en el Parlamento puede ser importante, y es, por ejemplo, en los temas nuevos. ¿Dónde vamos a tener diferencias con el gobierno? En pensiones. ¿Cómo vamos a abordar el tema de las pensiones? ¿Cómo va a dar más solidaridad al sistema? ¿Cómo vamos a regular las AFP? En ISAPRES. Vamos a tener diferencias también en los temas relacionados con la atención primaria. Va a ser, o los hospitales le va a dar un voucher a la persona para que se vaya a un sector privado y crezcan las clínicas privadas, o vamos a fortalecer la salud pública para que se extienda y vayan siendo derechos universales que realmente los pueda realizar el ciudadano o la ciudadana. Entonces, en esas materias vamos a ir probando, vamos a ver cómo se articula, vamos a ver cómo también hasta dónde los partidos se ordenan, porque dentro de cada uno de los partidos tenemos problemas. Entonces, esto va a tomar un cierto tiempo, se va a ver en el Parlamento. Y el segundo nivel donde se va a ver es que en la sociedad civil, no solo en los partidos, vamos a crear y tenemos que crear puntos de reflexión sobre el mundo que estamos de futuro. ¿Cuáles son los problemas de futuro del mundo y de Chile? ¿Y qué respuesta tenemos a eso? Es muy débil hoy día la reflexión. No hay una narrativa común, no hay una visión común de los desafíos. Y esto más bien es un problema de la centroizquierda a nivel mundial y de la izquierda a nivel mundial. Lo estamos viendo en Europa. Y vimos que muchas de las operaciones fracasadas en América Latina, por ejemplo el caso de Venezuela, si tú te adscribes a él como izquierda, las posibilidades que tienen de levantarte es mínimo.
O sea, no es una democracia a mi juicio, ni es una economía que resuelva los problemas de la gente, al contrario. Entonces, en esas materias tenemos que ir buscando encuentros, pero esto es un proceso. Ahora, ¿es bueno para Chile? Un país que tiene una oposición débil no crea alternativa de gobierno, y un país que no tiene alternativa de gobierno correría el riesgo en Chile, a mi juicio, que una élite, porque sigo pensando que este gobierno ganó las elecciones y uno respeta el resultado, pero es representante más bien de una lógica elitista en que el mercado predomina y la autoridad moral de lo que es el catolicismo tradicional se impone, y por lo tanto la posibilidad de recoger un sentimiento ciudadano y la representación ciudadana es muy baja. Entonces esto va a seguir marcando hacia futuro, o sea, se va a ir viendo por los chilenos de que no es un gobierno que esté preocupado de la inclusión social, sino del crecimiento. ¿Y un crecimiento cómo? De puro mercado. Si no hay regulación del Estado tampoco puedes caminar bien. ¿Y la agenda feminista es un ente? Es un tema que atraviesa transversalmente. Porque o sea, ahí debería haber un poco en temas más como el medio ambiente, el temas como las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas. Claro, uno podría decir más sensibilidad en la izquierda, pero son temas transversales nuevos. Hay posiciones bastante conservadoras en sectores de izquierda también. Entonces, tenemos que ir viendo cómo eso se da. Yo creo que también hay que dejar que la ciudadanía se desarrolle a través de la sociedad civil, no solo de los partidos. Los partidos tenemos que ayudar a que la sociedad civil crezca y ahí surjan nuevas posiciones, y a veces gente que está en un lado y en otro se junten por luchar por más derechos. Nos quedan pocos minutos, José Carlos. ¿Tú quieres sumar algo que te faltaba ahí la vuelta en este que tema? están hablando de ello en el fondo, que un poco fuera offside. Pero creo que para tratar un poco de incorporar el análisis tanto oposición como quienes somos hoy en día más cercanos al gobierno, lo importante acá es que las alternativas que se construyan sean las que ya existen y que por lo tanto se potencien, o las que estamos tratando de construir algo desde una vereda un poco más nueva, sepan escuchar a la ciudadanía. Ahí está, y sepan interpretar esa ciudadanía que a su vez se siente interpretada por ellos. Que por lo menos la crítica que nosotros hacemos en materia valórica al gobierno, en el fondo, no está representando a quienes nos sentimos representados por el gobierno. Y en ese sentido es importante darse cuenta de que aquí, más allá de elite o no elite, como dice, como lo mencionaba Sergio, aquí hay que entender que hay mayorías que se manifiestan. Y esas mayorías se manifiestan tanto en las elecciones como en otras instancias de participación. Y aquí aprovechar de pasar el aviso. Nosotros mañana, justamente en este ejercicio de tratar de escuchar a la ciudadanía y sobre todo a aquellos que se sienten identificados con la alternativa que uno plantea, vamos a desarrollar más de 130 cabildos a nivel nacional, que son reuniones territoriales y temáticas, y lo que buscamos es que hagan un análisis territorial de las urgencias de sus localidades. Te podría decir, desde Vitacura hasta Lanco, o sea, comunas tan disímiles y tan diversas. Y yo creo que sería bueno que, sobre todo, el Frente Amplio tiene mucho de ese ejercicio ciudadano. Por lo menos a mí me tocó verlo siendo habitante de Valparaíso muchos años, la alternativa que construyó Jorge, el actual alcalde, más allá de los problemas que tenga ahora. Pero yo creo que, por ejemplo, a la nueva mayoría le está faltando eso. Volver en el fondo a escuchar a aquellos que se sienten representados por la nueva mayoría. Que es lo que nosotros estamos buscando con este ejercicio de levantar estos cabildos, y así se van construyendo tanto la alternativa que nosotros buscamos también dentro de nuestro sector construir, como la alternativa que como oposición sea en conjunto una alternativa única, o dos alternativas o tres alternativas. Yo por lo menos no le tengo ningún miedo a esa diversidad de alternativas, tanto en lo que se denomina, comillas, oficialismo, como lo que es la oposición. O sea, no necesariamente la unidad es un bien por sí mismo. Hay que ver qué es lo que aquellas personas que se sienten representadas es lo que quieren. Igual yo creo que aquí, sobre lo que tú dices, no entendí muy bien el punto, pero yo creo Hay que escuchar a la ciudadanía, ese sería como el título. Genial, me encantaría que escucharan a las mujeres que hoy día están movilizadas a lo largo de Chile, pidiendo más derechos y pidiendo reconocimiento de igualdad. Nosotros, por supuesto, escuchamos a las que se sienten representadas como nosotros. Te doy el ejemplo, por ejemplo, de Javiera Rodríguez, consejera superior de la UC, que se opuso, y una toma de más de 50 mujeres, o sea, una manifestación de más de 50 mujeres en contra de la toma. Sí, la voz de las mujeres no la tienen solo ustedes, hay otras mujeres. ¿Solo ustedes quiénes? Yo me considero mujer. Sí, estoy hablando del Frente Amplio, tú eres la vocera del Frente Amplio. Sí, pero también soy mujer. Y lo que hoy día yo veo a lo largo de Chile es que hay una movilización de mujeres que excede al Frente Amplio. Sí, pero no las representa todas, eso es lo que te digo. ¿Me va a dejar terminar? Te lo agradecería. ¿Ya? Y respecto a eso, creo que hay una diferencia. Yo creo que hay quienes queremos construir una mayoría, construir un pueblo
grande que luche por más derechos y por más democracia, y sinceramente creo, con mucho respeto, pero que Acción Republicana, sobre todo por lo que tú dices, está buscando interpretar a un sector bastante minoritario hoy día, que lo que quiere es retroceder en lo poco que se ha avanzado hoy día en materia de igualdad, en materia de democracia y en materia de aseguración de derechos. Eso es todo. Bueno, solo como para agregar una última cosa, ¿sí? Es súper fácil hablar desde muchos prejuicios, pero aquí por lo menos lo que yo te estoy planteando es simplemente que hay que escuchar a la ciudadanía. Eso, obviamente uno busca representar a la mayor cantidad de personas posible. Sería difícil para mí representarte a ti, por ejemplo, es evidente que tenemos diferencias de pensamiento súper profundas, ¿cachai? Pero sí es importante hacer ese ejercicio. Y no porque uno haga ese ejercicio, uno intenta representar ciertas visiones, necesariamente uno busca ser como cerrado, ¿cachai? Por eso digo, es fácil hablar desde los prejuicios, pero creo que tú, por lo menos lo que me acaba de decir viene muy cargado de prejuicios. Yo no, solo en base a lo que he visto de las intervenciones de José Antonio Cast, a lo que te he escuchado hablar ahora y a lo que he visto que han empujado. No es prejuicio, es el proyecto político que ustedes están presentando. O sea, el nivel de misoginia que tiene hoy día José Antonio Cast y que se expresa en sus redes sociales, el nivel de odio, el nivel de exclusión. Dame un ejemplo. Ejemplos de que en particular. Hoy día, por ejemplo, sacó un Twitter donde tenía a la selección chilena diciendo somos buenas y podemos ser mejores, y en comparación con una foto de una marcha feminista donde lo que se está haciendo es reivindicar el derecho de las mujeres. ¿Y qué decía el cartel de la marcha? ¿Eso es lo que se está comparando? No, porque eso es una caricatura. No, pero ¿qué decía el cartel de la marcha, po? El cartel de la marcha decía somos malas y podemos ser peores. Hablaba de un mensaje de positivismo. No es un mensaje de positivismo, y el positivismo no tiene nada que ver con esto. Yo no me puedo hacer cargo de lo que tú interpretas. Para ser muy clara, creo que ese es un ejemplo de cero disposición a escuchar lo que hoy día están diciendo las mujeres en la calle. Las mujeres que están peleando porque históricamente hemos sido violadas, subordinadas, y porque en el espacio público y en las calles no tenemos ningún respeto. Cuando se hace esa caricatura en base a esas imágenes tan simplistas, yo lo que veo en Acción Republicana es una expresión clara de querer seguir excluyendo a las mujeres y desvalidar lo que hoy día la ciudadanía en su conjunto y de manera muy amplia está exigiendo, que es seguridad, igualdad y basta de violencia contra nosotras. ¿Quieres sumar algo, Sergio? Yo quería decir que hay diferencias sobre estos temas entre las mujeres. Pero lo que yo pienso es que sin un reconocimiento del movimiento de las mujeres no va a haber mejor democracia. O sea, estamos en presencia de un cambio cultural, político de la mayor importancia, como fue el movimiento estudiantil en su tiempo. Son dos hechos culturales, político-culturales, que sacuden a la sociedad, y la sociedad tiene que leer aquello. O sea, las desigualdades con la mujer hoy día son intolerables. Lo que hoy día es tolerable, ayer era intolerable. Lo que hoy parece natural. Son procesos, y aquí creo que tenemos que tomar esto con más fuerza en la política, en los directorios de las empresas, en la defensa de las mujeres frente a la agresión y el femicidio, en materia de acoso sexual. Lo que se ha sabido en acoso sexual supone un cambio de la cultura de los hombres, no solo es un tema de las mujeres. Entonces yo creo que miremoslo con una perspectiva un poco más profunda del proceso que estamos iniciando. Claro, de repente puede reventar y alguien está en contra de la toma, pero esto es mucho más que eso. Se va a manifestar de formas diversas y después va a pasar esta irrupción, pero no puede pasar la necesidad de cambiar y de introducir cambios no solo culturales, también constitucionales. José Carlos, te voy a dar la palabra para que cierres tu idea. Ya tenemos que irnos despidiendo, pero te voy a dejar para que cierres tu idea. Solo un punto. A mí me gustaría que cuando discutamos sobre estos temas hablemos de propuestas de fondo, sobre todo para hacer las críticas, porque al final la crítica que tú me haces simplemente es un tuit que es súper interpretable. Yo por lo menos lo interpreté de otra manera. Nosotros hasta el cansancio lo hemos dicho, y sobre todo José Antonio en este mismo panel lo ha dicho, y en muchos otros, que por supuesto que estamos en contra de los abusos que se cometen, que por supuesto que estamos a favor de que se investiguen y se sancionen las conductas de acoso y de abuso. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Y en eso también uno tiene que partir discutiendo desde la buena fe y con altura de mira en los caminos que escogemos, y sobre todo también en las medidas que proponemos. Pero no es que nosotros tampoco comportamos el diagnóstico, y no porque uno piense distinto, al fin y al cabo uno es misógino o representa toda la maldad. Eso en el fondo. Bueno, les quiero proponer que este tema lo podamos hablar más en extenso en otra oportunidad, porque ya se nos acaba el tiempo y se cierra el programa. Le quiero agradecer a Sergio Vitale, exministro de Estado, por haber estado con nosotros, a Constanza Schoenhout, vocera del Frente Amplio y secretaria general del Movimiento Autonomista, gracias. Y a José Carlos Mesa, coordinador nacional de Acción Republicana, gracias también. Muchas gracias. Y a ustedes gracias por habernos acompañado y por estar siempre en el Facebook TV Bio Bio. Pueden replicar ahí además este contenido todas las veces que quieran, porque eso nos permite las redes sociales, que tanto lo hablábamos también aquí. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad en Agenda Propia.
BioBioChile.tv presentó Agenda Propia. Agenda Propia, debate y análisis de actualidad. Agenda Propia es una producción de BioBioChile.tv.